Buen día, colegas, estudiantes e invitados, ¿verdad? Que están aquí. Es un placer para mí estar hoy ofreciendo este webinar. Déjenme ver si están viendo la pantalla. ¿Están viendo la presentación? Sí, ya se está viendo. Ok, pues bien. El webinar se titula Diseño y estructura de exámenes. Voy a estar enfocándome esencialmente en preguntas de opciones múltiples, pero quizás maneje algún otro ejercicio. Otro señalamiento importante es que yo sobresimplifiqué los ejemplos que presento en el webinar para que entiendan mejor el, el diseño de un buen ejercicio. Así que lo sobresimplifiqué con ejercicios, ¿verdad? Bastante que se pueda entender a través de las diversas disciplinas que están representadas por los docentes y estudiantes que participan en este webinar. Los objetivos que tengo hoy para cubrir en este webinar es describir los tipos de pruebas más comunes que se utilizan en la sala de clases, también aquellas que podemos montar con más facilidad y corregir con más facilidad en las diversas plataformas que utilizamos en los distintos recintos. Por lo menos, ¿verdad? Los ejemplos están en Moodle, para trabajarlos en Moodle. Identificar las mejores prácticas al momento de construir una prueba, examinar qué tipo de ejercicio es el más adecuado según el tipo de aprendizaje que pretendamos medir, identificar ventajas y desventajas de estos ejercicios de opciones múltiples, que es el centro del webinar, está montado aquí, e identificar las mejores prácticas al momento de construir y corregir una prueba. Vamos a comenzar por una definición sencilla de pruebas dentro de las múltiples definiciones que existen. Y básicamente muchas de estas definiciones están conceptuadas desde el punto de vista de la disciplina de la psicología. Una prueba es una manera de medir el comportamiento o ejecución de un individuo, de un sujeto, de un estudiante en una situación determinada. Ese instrumento de medición nos permite recoger información para usos variados. En este caso voy a mencionar solamente tres, pero hay más, ¿verdad? Múltiples usos. Diagnóstico de situaciones, hay pruebas que se conocen como pruebas diagnósticas ¿verdad? Que pretenden identificar causas digamos, de problemas de aprendizaje. Hay pruebas de alcance de logro. ¿Cuál es el logro alcanzado? En este caso, por un estudiante, por un sujeto, en un área o tema particular de una disciplina. Estamos hablando un poco de las pruebas que nosotros confeccionamos en la sala de clase. También hay pruebas que anticipan posibilidades de éxito en nuevas situaciones, y como ejemplo de estas podríamos considerar las reválidas. Las reválidas son pruebas que pretenden identificar si un profesional va a ser exitoso en su disciplina, ¿verdad? Con ciertos, podríamos decir, errores que se pueden cometer en eh, ¿verdad? Las inferencias que hagamos sobre los resultados de la misma. Pero son pruebas que existen y son validadas por las diferentes organizaciones profesionales porque han sido estudiadas psicométricamente y tienen unas propiedades que permiten en cierta medida hacer inferencias válidas sobre la ejecución. Así que mientras no se encuentre otro instrumento que pueda llegar a esa conclusión, pues las reválidas siguen existiendo. Pero nosotros nos vamos a enfocar hoy en las pruebas de aprovechamiento académico o alcance de logro. Según Anastasi, en el 68, que fue una psicóloga muy reconocida, las pruebas son medidas normalizadas y objetivas de una muestra de la conducta. Ella las clasificó a base de dos ¿verdad? Dimensiones. La taxonomía en que ella clasifica es según el tipo de preguntas o ejercicios que se desarrollen o para qué se van a usar.
En este caso, si es a base del tipo de ejercicio que se desarrolla, que se diseña, pues las tenemos como la clasificación es prueba objetiva o prueba subjetiva. Si es a base del propósito, pues hay una diversidad de maneras de clasificarlas, entre las que tenemos pruebas diagnósticas, pruebas de aprovechamiento académico, pruebas normativas y estandarizadas, pruebas de ejecución y pruebas de criterio, entre otras. Como les dije, las pruebas diagnósticas, dependiendo del propósito de la prueba, algunas son diseñadas para identificar problemas que los individuos tengan. Por ejemplo, un problema de aprendizaje, pues quizás mediante una prueba diagnóstica se pueda eh, utilizar para eso. Hay algunos conceptos erróneos, ¿verdad? Concepciones erróneas sobre lo que es una prueba diagnóstica, porque hay personas y profesionales que indican que una prueba diagnóstica es una prueba que se le puede dar a un estudiante al inicio de un año escolar, al inicio de, ¿verdad? Digamos, de un semestre, para identificar si el estudiante tiene áreas de fortaleza o debilidad en una disciplina. Si el estudiante domina unos conceptos que son importantes para tener éxito en la disciplina. Ese nombre dentro del campo del avalúo y, ¿verdad? Y la medición, no se le llama diagnóstica, se llaman pruebas de ubicación. Hay una distinción entre lo que es diagnóstico y lo que es prueba de ubicación. Pues esa prueba que intenta medir o determinar si el estudiante domina un área específica de aprendizaje antes de tomar un curso, se llamaría prueba de ubicación. Así que yo la distingo ¿verdad? La disciplina el área de desarrollo de pruebas la distingue como una categoría aparte, no se le llama diagnóstica. Nosotros nos vamos a enfocar en las pruebas de aprovechamiento, pero pruebas normativas y estandarizadas son pruebas que la desarrolla la industria de la medición, ¿verdad? Por ejemplo, entidades como College Board, entidades como el Educational Testing Service en Princeton y otras entidades que hacen pruebas desarrollan pruebas normativas y estandarizadas para comparar sujetos ¿verdad? En términos de la posición del sujeto con relación a otros en esa prueba, muchas veces para identificar buenos candidatos, para ser seleccionados para entrar a una institución universitaria u otra área, ¿verdad? Importante. Las pruebas de ejecución, pues son pruebas que muchos profesores y profesoras, muchas personas utilizan para evidenciar eh, destrezas psicomotrices, como podría ser la ejecución musical en un curso digamos, de música, o por ejemplo, ejecución en un deporte. Desarrollan una prueba para medir ¿verdad? El rendimiento adecuado de un sujeto en un deporte particular, en arte, en teatro. Y las pruebas de criterio son pruebas que se utilizan para determinar dominio de destrezas. Dominio de destrezas son pruebas muy complejas, requieren unos estándares muy altos para su desarrollo, son muy útiles, pero son poco usadas porque requieren unas condiciones psicométricas bien específicas y muchas veces se hace difícil cumplir con esos requerimientos psicométricos, como por ejemplo que todos los ejercicios de esa prueba tengan el mismo nivel de dificultad. Y esto las hace, pues como tienen que cumplir con ese estándar, pues las hace muy difíciles de ser utilizadas. Pero si se pudieran utilizar, serían de las mejores pruebas que existirían, ¿verdad? Ok. Nos vamos a centrar en las pruebas de aprovechamiento académico, ya que ¿verdad? Está preparado este webinar para eso. La prueba de aprovechamiento académico es un instrumento que diseña un docente para medir el comportamiento o logros relativos de un estudiante en un área específica de una disciplina, ¿verdad? En una materia o curso. Estas pruebas suelen ser tanto objetivas como subjetivas o combinadas. Hay docentes que
Dependiendo de la naturaleza del curso, pues usualmente tienden a que la mayor parte de sus pruebas sean objetivas por la naturaleza del curso. Y hay otros docentes, otras docentes, que debido a la naturaleza del curso tienden a preferir las pruebas subjetivas. Así que, ¿verdad? Cada cual tiene su área específica de disciplina. Piensen ustedes cuáles son las más que ustedes utilizan. O combinarlas, esa es otra alternativa. Y vamos a ver las ventajas y las desventajas de ambas pruebas. Estas pruebas de aprovechamiento académico determinan el progreso que van alcanzando los estudiantes a medida que se va llevando a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. En ese sentido, las pruebas de aprovechamiento académico están centradas en la evaluación formativa que hace el docente para ir determinando en qué medida los estudiantes van logrando los aprendizajes que nosotros indicamos que deben lograr. Así que en ese sentido está asociado a la evaluación formativa. Esta prueba de aprovechamiento debe poseer o posee debe ser una muestra representativa de los conocimientos que nosotros indicamos que los estudiantes esperan obtener en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Quiere decir que a la luz de los objetivos que nosotros delineamos en los cursos, pues nosotros decidimos que de todo ese contenido de la disciplina que se esté enseñando en un momento en particular, vamos a escoger aquello que es representativo de ese dominio amplio del contenido. Y esa representatividad de esos ejercicios que se incluyen, también se le llama ítems, radican en la correspondencia de estos objetivos, de estos con los objetivos establecidos, ¿verdad? Lo que se espera que los estudiantes aprendan y que están especificados en nuestros prontuarios. Y vamos a ver la importancia que tiene esto. Esa representatividad implica un elemento psicométrico importantísimo en el desarrollo de pruebas. Lo vamos a ver ya mismo. ¿Por qué? Porque una prueba bien construida va a proveer información válida y confiable acerca del aprendizaje logrado por los estudiantes. Y si estamos viendo la prueba desde el punto de vista formativo, cuando nosotros analizamos la misma, los resultados de la misma, no es simplemente corregir la prueba. Esto implica que en el momento en que yo estoy corrigiendo, ya sea puntuando ¿verdad? Yo mismo o a través de la información que me provee una plataforma, como podría ser Moodle, si yo sé y si yo estudio minuciosamente esos resultados, estos resultados me están a mí indicando una, me están indicando una información importante para yo poder ver cuáles son las áreas de necesidad que puedan tener los estudiantes en el curso y poder atender las mismas. Por eso es que les mencioné que caen dentro de lo que se conoce como evaluación formativa, que es la evaluación que me permite a mí o al docente atender áreas de necesidad en caso de que se reflejen en los resultados de ese examen o de ese instrumento de medición. Así que es importante que no solamente demos la prueba, sino que también analicemos la misma y creemos, estemos creando una conciencia profunda de cómo están saliendo los estudiantes y cuáles son las áreas de fortaleza y las áreas de necesidad del estudiante, porque lo que queremos es que reforzar en caso de que haya áreas de necesidad y que el estudiante tenga éxito. Algunos principios generales para la construcción de una prueba implica incluir ejercicios, ítems apropiados para medir logros o resultados, asegurarnos que eso se puede cumplir, ¿verdad? Adecuados los mismos a las maneras en que se enseñó, a los contenidos mismos, ¿verdad? Porque hay veces que uno puede decir, bueno, mi manera de enseñar es esta, por lo tanto, mi metodología de enseñanza, como yo la elaboro y la voy elaborando en el semestre, promueve
que yo incluya más preguntas abiertas en el examen que respuestas únicas, respuestas objetivas, porque mi forma de enseñar el curso pues es más pensamiento crítico, análisis de una información, solución de problemas, pues voy a incluir entonces quizás más el área subjetiva que la objetiva. Abarcar ítems que representan distintos niveles de aprendizaje. Y aquí un poco me estoy refiriendo, cuando hablo de niveles de aprendizaje, a las diversas taxonomías que existen en el mundo de la educación, en el ámbito de la educación, y hay una diversidad de taxonomías. Una de las más conocidas es la taxonomía de Bloom, que tiene 6 niveles cognitivos, desde lo más básico, que es la memoria o la memorización, hasta lo más complejo, que es la evaluación. Y entonces, él establece 6 niveles, desde lo más básico a lo más complejo, y yo tengo que, y serían, ¿verdad? Memoria, comprensión, aplicación, análisis, síntesis, evaluación, que los vamos a ver más adelante, y yo debería, en ese examen, en esa prueba, abarcar ítems de todos esos niveles, desde lo más básico hasta lo más complejo. Así que eso me lleva a mí, si yo quiero abarcar en el examen, llegar a niveles altos de pensamiento, pues lógicamente, ¿verdad? No debería incluir ejercicios de pruebas objetivas, sino me tendría que ir a preguntas abiertas o, ¿verdad? De creación. Así que eso hay que sopesarlo en este diseño de esa prueba. Debería contener una muestra representativa de ítems relevantes y pertinentes a la instrucción, que hayan sido previamente clarificados de antemano en el prontuario. Y esto es importante porque aquí se ofrece un webinar que es sobre aspectos éticos en la evaluación, que se dio hace, yo diría, como 2 semanas. Ese webinar, hay el aspecto ético que es importante, que se llama el aspecto ético de la autonomía, que es el derecho que tienen los estudiantes a ser informados en todo momento de cómo van a ser evaluados. Por lo tanto, estos ítems, pues, ¿verdad? Ejercicios deben estar explícitamente explicados a los estudiantes. Hay que indicarles qué tipo de ejercicios se va a contener el examen, si el examen va a tener ejercicios de opciones múltiples, si va a tener preguntas abiertas, etcétera. Hay que informar al estudiante porque es un principio ético fundamental en el ámbito docente. Otro es reflejar una correspondencia entre la instrucción y el contenido de la prueba. Quiere decir que mi examen debe reflejar en cierta medida los modos en que yo enseño, cómo yo llevo la información a los estudiantes. Una de las mejores, o la mejor manera de yo asegurarme que esa prueba tenga validez de contenido, que es a lo que se refiere eso, es elaborando una planilla de especificaciones para la misma. Porque esa planilla de especificaciones me va a ayudar a mí a ver esa representatividad y cómo se atienden los niveles cognitivos en la misma. Así que una planilla de especificaciones es un plan estructurado que se establece creando una tabla donde usted organiza el contenido de la prueba en esa tabla, ¿verdad? De tal manera que esta planilla de especificaciones enlaza la enseñanza con la evaluación. Usted, antes de construir la prueba, se sienta, ¿verdad? Esboza, a la luz de los objetivos que usted pretendía lograr en ese espacio de tiempo, ¿verdad? Y construye la prueba para que, la planilla, para que le ayude y le sirva como bien el diseño de la misma. De tal manera que esa planilla sea evidencia de la validez de contenido de la prueba. La validez de contenido de un instrumento de medición es un requisito indispensable porque es una característica psicométrica importante en el diseño de pruebas.
La- Básicamente lo que implica es que la prueba mida lo que pretende medir, ¿verdad? Que mida el rasgo cognitivo que pretende medir, que esté centrada y fundamentada en lo enseñado. Así que digamos que haya un estudiante que indique que usted le dio un examen de un material que usted no discutió y usted no tiene ¿verdad? Esa planilla, pues esa planilla le va a servir a usted de evidencia de que usted cuando planificó la prueba, la planificó siguiendo unas consideraciones psicométricas particulares. Así que eh, mi llamado es que para todo examen, de manera, ¿verdad?, general, hagan una planilla de especificaciones porque eso asegura que usted cumple con los elementos psicométricos de construcción de instrumentos de medición. Y esencialmente, yo hago planillas en todos mis exámenes. Básicamente, lo que hago es que escribo los objetivos o temas en esa planilla a la luz de lo que tengo, digamos, en Moodle. Eh, yo tengo Moodle estructurado en módulos y cada módulo tiene unos objetivos relacionados a los temas. Así que yo en esa planilla coloco esos objetivos y esos temas. Trato de, por ejemplo, en la segunda columna, de identificar cuál sería el nivel cognitivo que el estudiante va a estar ejecutando en el momento en que conteste ese examen. Por ejemplo, y tiene que ver con los niveles de pensamiento de la taxonomía de Bloom que les mencioné, ¿verdad? Memoria, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Y determino si el estudiante para ese tipo de ejercicio está en comprensión, está en aplicación del conocimiento, está en análisis, etcétera, ¿verdad? Luego que determino cuál es el nivel de pensamiento de acuerdo a mi experiencia como docente, digo qué tipo de ítem es el más adecuado para yo corroborar si se hubo aprendizaje en ese tema particular, con esos niveles cognitivos. Y entonces decido qué tipo de ítem yo voy a utilizar. En este caso fueron todas opciones múltiples. Y entonces la cantidad de ítems y el valor que le asigno. En este caso, se le asignó a cada ítem un valor de 2 puntos, ¿verdad? En ese examen de opciones múltiples que él mismo tenía 22, ¿verdad? En este caso. Eh, y entonces, pues aquí tenemos un resumen, los objetivos de aprendizaje con los temas, el nivel de pensamiento de la enseñanza, y también usted puede incluir la cantidad de ítems y el valor, el tipo de ítem y el nivel de dificultad. Pues el nivel de dificultad es un nivel inicialmente hipotético que usted le adscribe al mismo, y vamos a ver un ejemplo ahora, de acuerdo a cuando usted estaba enseñando, cómo los estudiantes reaccionaban a esa temática, ¿verdad? Si hubo muchas preguntas, si usted dio algunos ejercicios en el salón y los estudiantes tuvieron dificultad, o si los estudiantes los trabajaron bastante rápido y no hubo muchas preguntas, pues uno sabe los niveles de dificultad que puede tener un estudiante de antemano cuando está en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que es hipotético porque en ese momento usted está haciendo un supuesto, ¿verdad? Y les voy a presentar aquí un ejemplo de una planilla de uno de los exámenes, del examen final de uno de los cursos que yo doy. Esta planilla está centrada, ¿verdad? El ejercicio y el tema está centrado en los tópicos que se dan en un curso de evaluación del aprendizaje. Este es un curso de evaluación del aprendizaje donde aquí hay, digamos, unas preguntas sobre diversidad de técnicas de assessment. Lo que es M1 es el módulo en Moodle, el módulo al que yo le hago referencia, donde está este tema, y el objetivo que aparece en el módulo, que sería el objetivo 2 del módulo 1. ¿Ya? Y así, déjenme ver si yo puedo tener acceso un momentito, a Moodle. Aquí yo tengo, estos son los temas, ¿verdad? De Moodle, la diversidad de temas de Moodle.
los módulos, y entonces eh, un, cada módulo tiene los objetivos, ¿verdad? Los objetivos de cada módulo. Así que básicamente eso es lo que está contenido ahí, ¿verdad? Aquí está contenido el módulo y el objetivo que atiende, ¿verdad? Que está siendo atendido en ese módulo. Todos los diferentes objetivos, todas estas preguntas son del módulo uno, etcétera, ¿verdad? Yo creo que fue el examen final. Así que esto sería el contenido, el contenido discutido, ¿verdad? Yo me tengo que asegurar que todo eso se discutió, ¿ok? Y esta tabla de especificación, esta planilla, yo se la presento a los estudiantes, por lo menos hasta las dos primeras columnas, para que sepan qué tipo qué material viene en el examen. Así que este es el nivel cognitivo que yo le adscribo. Digo, bueno, este ejercicio, cuando yo lo leí, es que el estudiante entienda esa técnica, la pueda entender. No la tienen que memorizar simplemente con que la entienda, ¿verdad? Así que estaría en el nivel de comprensión, que es el segundo nivel cognitivo de Bloom. Segundo nivel cognitivo de Bloom se llama, ¿verdad?, de bajo nivel. Eh, Aquí hay varios temas de aplicación, ¿verdad? Varios ejercicios de aplicación porque es el uso de la técnica, el uso en una circunstancia particular. Así que yo indico que es aplicación. Así que este examen básicamente se circunscribe a los niveles básicos de los niveles cognitivos de Bloom. Yo no creo que haya ningún ejercicio de análisis, básicamente memoria y comprensión. Memoria, comprensión y aplicación, ¿verdad? Y este es el nivel de dificultad que yo le adscribo de acuerdo a la manera en que yo enseñé el curso y la experiencia que uno tiene, además de cómo los estudiantes reaccionaron en el salón cuando ¿verdad?, se presentaron ejercicios similares en clase. Así que yo lo organizo porque una de las reglas para uno desarrollar una prueba y diseñarla es que uno debe comenzar con los ítems más fáciles y luego ir aumentando en dificultad. Los niveles de dificultad que yo considero son muy fácil, mediana dificultad y difícil. Cuatro niveles de dificultad. Muy fácil, y para eso hay unas guías y unas tablas que yo creo que se las puedo mencionar más adelante, que es la que utiliza College Board. Muy fácil, mediana dificultad y difícil. ¿Por qué? Porque un examen, cuando uno lo evalúa en su globalidad, ¿verdad? Lo analiza globalmente, debe ser de mediana dificultad. El examen completo. Tirando a fácil. Mediana dificultad tirando a fácil, ¿verdad? O sea, acercándose más a fácil. Eso es una de las consideraciones psicométricas en el diseño de pruebas. Está en la literatura. Así que yo aquí comencé con cuatro ejercicios que yo entiendo que son muy fáciles. Luego vienen estos que son fáciles y entonces empiezan a aparecer ejercicios de mediana dificultad, etcétera. Esta es mi apreciación, ¿verdad? Esta columna 3 es mi apreciación de cómo está desarrollado y configurado ese examen, diseñado ese examen. Cuando yo ofrezco el examen, el estudiante lo toma y se analiza a través de la plataforma Moodle. Esto es lo que surge. Esto es lo que Moodle me dice que fue para el estudiante, el nivel de dificultad que se calcula de acuerdo a la ejecución del estudiante. Así que yo lo que hice fue ¿verdad?, coloqué en este color aquellos que no salieron como yo esperaba. Recuerden, muy fácil, mediana dificultad, difícil. Si un estudiante yo dije que si un ejercicio yo dije que era muy fácil, le resultó difícil, pues ahí hubo una discrepancia amplia porque del nivel más alto fue el más bajo, ¿verdad? Que es difícil. Así que yo ahí tendría que decir, bueno, ¿qué pasó aquí? Que yo dije que era muy fácil y terminó siendo difícil. Pero si es muy fácil y terminó siendo fácil, pues es bajo de un nivel nada más. Así que aunque lo destaco, no tengo ningún problema porque es el próximo nivel, ¿verdad? Así que si ustedes se fijan, estos que están señalados aquí fue que pasaron de muy fácil a fácil. Este de fácil a mediana dificultad, pues es el próximo nivel. Pero cuando yo, por ejemplo, dije que era fácil en este y resultó difícil, pues aquí hay una alerta
para el que está diseñando la prueba y debe ir al ítem a ver qué fue lo que ocurrió, por qué el estudiante, perdón, por qué el ítem resultó difícil para los estudiantes cuando yo había indicado que era fácil. Y entonces, a lo mejor digo, bueno, pues, pero tomar decisiones. A lo mejor digo, bueno, lo que ocurre es que el ítem tiene algún error y llevó al estudiante a tomar una opción que no era la más adecuada, pero es porque la premisa llevó al estudiante ahí, ¿verdad? Y entonces pues puedo lógicamente atender el ejercicio, ya sea modificándolo, mejorándolo o incluso eliminándolo, ¿verdad? Así que me ayuda a tomar decisiones en ese sentido. Este era de mediana dificultad y resultó ser difícil, y aunque es el nivel que le sigue a mediana dificultad, pues como resultó ser difícil, pues también eh, trabajarlo, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿a qué se debió? En este caso, este ítem que es este ítem que es de validez concurrente y este que es prueba referida a normas, un poco es que los temas son bastante complejos, entender lo que es validez concurrente, porque hay una diversidad de tipos de validez y probablemente el estudiante estaban allí especificadas cada una de los conceptos de validez, y entonces el estudiante a lo mejor no entendió bien lo que era validez concurrente y lo confundió con otro tipo de validez, ¿verdad? Así que identificar cuál sería la causa, pero lógicamente también debe haber ítems difíciles en la prueba. Este de prueba referida a normas fue que yo en vez de utilizar norma dije normativa, y probablemente el estudiante se confundió con el concepto, ¿verdad? Porque no utilicé norma como tal, utilicé otro término psicométrico. Decido si lo mejoro o lo dejo, ¿verdad? Etcétera. Así que eso me alerta a mí un poco de cómo yo voy a evaluar ese ítem de acuerdo a la información que me da, ¿verdad? En este caso, este otro ítem resultó ser difícil. Tenía que ver con taxonomía de objetivos. Yo les discuto a ellos tres taxonomías: la taxonomía de Norman Webb, la taxonomía de Bloom y la taxonomía de Bloom-Anderson. Y esta específicamente que resultó difícil, estos dos que resultaron difíciles, fue porque los trabajé a base de la taxonomía de Norman Webb, que es un poco más compleja y más difícil de entender. Así que esto me alerta a mí un poco, ¿sabes? De que si yo tengo que hacer algún cambio, pues, ¿cómo lo voy a hacer? Así que ese análisis que yo hago de eh, la planilla de especificaciones una vez doy el examen, pues me ayuda a mí a calibrar mi examen y a mejorarlo. Básicamente, en la próxima semana va a haber otro webinar que yo voy a estar ofreciendo, que es el análisis estadístico de las pruebas, que es cómo usted una prueba objetiva la analiza utilizando las estadísticas en Moodle. Así que en ese sentido, y aquí vamos a estar viendo, ¿verdad? En este caso voy a ir un momentito al examen final para que ustedes vean, porque cuando ustedes vayan aquí en el caso de que usted haya dado algún examen en Moodle, usted va a ir aquí y va a ver esa información que yo les acabo de mencionar. Este no es el examen, ¿verdad? Pero aquí me da el índice, aquí le llaman índice de facilidad, pero es índice de dificultad también. De hecho, psicométricamente se conoce como índice de dificultad. En el caso, por ejemplo, aquí yo tengo un ítem que tuvo mediana dificultad, que es el ítem 3, ¿verdad? Y yo puedo ir aquí y ver cuál fue el problema con el ítem, o por qué los estudiantes fue difícil para algunos estudiantes y por eso tuvo mediana dificultad. En este caso, la pregunta se refiere a una técnica de assessment donde el estudiante puede autoevaluar su aprendizaje a partir de su fortaleza. Él mismo puede evaluarlo desde una perspectiva formativa, ¿verdad? Amplia. Pues aquí la contestación correcta es portafolio, porque es el instrumento que provee esa información amplia para que el estudiante pueda autoevaluar sus áreas de necesidad y fortaleza desde un punto de vista, ¿verdad?, formativo. Pero los estudiantes, la mayor parte de los estudiantes seleccionan diario reflexivo porque promueve la reflexión, pero el diario reflexivo puede ser en un momento particular, no necesariamente implica
que ahí va a estar toda esa información del estudiante para que él pueda autoevaluarse. Así que como está número uno, y eso es a propósito, ¿verdad? De estar ahí número uno, es atractiva para los estudiantes y simplemente una vez ven el diario reflexivo no leen las demás. Así que por eso portafolio quedó como segundo, porque eso fue a propósito que yo coloqué aquí diario reflexivo. Y yo le digo a mis estudiantes durante la clase que cuando estén contestando una prueba de este tipo, aunque la primera contestación les parezca atractiva, lean todo y analicen, ¿verdad? Así que en este caso es la posición de este buen distractor que no hace que el estudiante llegue a la E, ¿verdad? Y entonces escoja esa. Por eso el ejercicio ahí salió de mediana dificultad. Así que esto me alerta a mí en términos de el análisis que voy a estar haciendo de esa prueba. Así que básicamente ahí yo lo que tengo en esta planilla es básicamente toda esta información, ¿verdad? Que yo les acabo de presentar. Disculpe, Entonces, Doc, antes de que continúe y no interrumpirle, ajá, hay alguien que quiere hacer, tiene la mano levantada. Voy a ajá, habilitar el micrófono para, claro. ya puede usar el micrófono. Pregunta. Sánchez Carrasquillo, ¿tiene alguna pregunta? Ya tiene el micrófono habilitado. Y en el chat, ¿habrá alguna pregunta? No, de momento no hay pregunta. Pues la persona no ha Ok, dicho nada. puede continuar. Ok, bien. Recuerden que pueden preguntar, ¿verdad? Levantar la mano o lo que sea y entonces se atiende la, la pregunta. Algunas consideraciones generales al planificar una prueba es identificar los temas que se incluirán en la misma. Recuerden que una vez usted los identifica y conceptúa su examen, ¿verdad? Va a seleccionar los objetivos más importantes de acuerdo a los que son indispensables e importantes en esa disciplina, en ese curso, en esa temática. El tiempo dedicado a la instrucción debe ser proporcional al tiempo que se le dedicó en clase, a los mismos, a esos temas. ¿Qué tipo de ítem es más apropiado? Porque a veces, y vamos a ver más adelante, que por ejemplo, usted va a incluir un pareo en un examen que también tiene ejercicios de opciones múltiples, pues el pareo tiene unos requerimientos y unas reglas bien específicas, y una de ellas es que el pareo debe incluir material homogéneo, que usted no puede, porque es de asociaciones o correspondencia, y usted no puede, por ejemplo, en un examen que incluye un pareo, incluir multiplicidad de temas. Eso no es adecuado, porque la regla dice que para ese tipo de ejercicio debe ser temas comunes. Por ejemplo, los órganos con las funciones, ¿verdad? Los órganos del cuerpo con las funciones. Partes de la célula con, ¿verdad? La función, etcétera. Tiene que ser temas comunes. Así que usted no puede mezclar ahí temas en un pareo. Por eso el tipo de ítem, cuál es el ítem y la cantidad, porque la cantidad implica también que, por ejemplo, en un pareo, de acuerdo a la literatura, debe ser entre 8 ítems, entre 8 premisas a 15. No debe ser menos de 8 ni más de 15. ¿Por qué? Porque si usted lo va a analizar estadísticamente, los valores en psicometría, ¿verdad? Las cantidades psicométricas cambian. Así que, igual que los ciertos falsos, como tienen una alta probabilidad de adivinar, pues tienen un 50% de adivinar, pues dan estadísticas inadecuadas y se requerían más de 50 ejercicios de cierto o falso para que el examen sea confiable. Así que tenga cuidado cuando usted hace un examen que tiene una diversidad de tipos de ítems, porque estadísticamente puede estar debilitando su prueba. eh, Tengan mucho cuidado con esto, ¿verdad? Además, el tiempo disponible para la respuesta, un ítem de opciones múltiples, el estudiante le toma más tiempo probablemente que un ítem de
si está bien construido, por ejemplo, de cierto falso, ¿verdad? Así que, y además el tiempo disponible para la respuesta para estudiantes que tienen acomodo también. Ahí la literatura indica que un tiempo razonable para contestar un ejercicio de dificultad media en pruebas de opciones múltiples es 40 a 45 segundos. Pero hay estudiantes que lo pueden contestar en menos y hay estudiantes que les toma más tiempo. Así que consideren eso si usted tiene un examen que tiene muchos ejercicios y una diversidad de distintos tipos de ejercicios. ¿Ok? Esto hay que considerarlo sobre todo cuando el examen es en una plataforma y el estudiante no tiene oportunidad de regresar a ejercicios anteriores. Todo esto debe ser considerado en el momento en que usted planifique la enseñanza. Recuerde que el proceso educativo es esto, ¿verdad? Planificar, eh, enseñar, evaluar y retroalimentación para volver a planificar. O sea que es un proceso continuo que se da donde el docente está y debe estar consciente en todo momento de los resultados de la evaluación para poder en su planificación atender áreas de necesidad en la medida de lo posible. Este es un esquema que es muy útil. Recuerden que se les va a hacer llegar a ustedes esta presentación, así que mi recomendación es que le presten atención particular a este esquema a aquellas personas que no son del área de la educación y no eh, tienen mucho peritaje en las taxonomías, pero esto es básicamente esto lo preparamos cuando yo estaba dirigiendo la Oficina de Evaluación del Aprendizaje, lo preparamos para los talleres que dábamos sobre redacción de objetivos. Los distintos niveles cognitivos de Bloom, desde el primero que es conocimiento, memoria, ¿verdad? Comprensión y aplicación, que son los niveles bajos de pensamiento, luego análisis, síntesis y evaluación, que son los niveles altos de pensamiento, y aquí tenemos posibles verbos que se pueden utilizar para desarrollar objetivos, pero también para redactar ejercicios, para redactar ítems de exámenes. Verbos que pueden ser utilizados tanto para objetivos como para redactar ítems, atendiendo estos niveles de pensamiento de acuerdo a la taxonomía. Además de eso, ¿verdad? Presenta actividades que se pueden utilizar dependiendo de sus disciplinas, extenderlas o hacer cambios a ellas para usted poder planificar su enseñanza de manera adecuada. Así que aquí tenemos este esquema que nos puede ayudar a nosotros tanto a la redacción de objetivos como a la redacción de pruebas y cómo también utilizarla para, digamos, trabajar los planes de enseñanza que nosotros elaboramos. Las pruebas objetivas son aquellas cuyos ejercicios o preguntas tienen solo una respuesta precisa y en la que el juicio u opinión del docente en nada afecta la respuesta de los estudiantes. Quiere decir que es una respuesta única. Nosotros no emitimos ningún juicio de valor, ¿verdad? Simplemente lo tiene bien, lo tiene mal. Incorrecto, correcto. Ejemplos de algunos de ellos, ¿verdad? No es exhaustiva esta lista. Llenar blancos, pareos, cierto falso, opciones múltiples. Define o todo tipo de ejercicio en que la contestación o respuesta conlleva enumerar, señalar un dato o hecho. Porque, por ejemplo, en el caso de una, una pregunta de matemáticas, pues puede ser, ¿verdad? Una prueba objetiva. Usted va a resolver una ecuación cuadrática para obtener los ceros, pues va a seguir un procedimiento particular, va a decidir, ¿verdad? Si lo va a hacer utilizando la fórmula cuadrática, completando el cuadrado o por otra, ¿verdad? Factorización. Y entonces usted va a determinar los ceros de esa ecuación. Y entonces, pues, eso es una respuesta única. Ya ahí, pues, lógicamente, el nivel cognitivo es aplicación, es un nivel, ¿verdad? Un poco más alto que memoria y comprensión. Y pues pero es una respuesta única, ¿ok? Etcétera.
O llena blanco, el estudiante provee la respuesta, versus un cierto falso donde el estudiante simplemente selecciona, un paria donde el estudiante selecciona, un escoge donde el estudiante selecciona. Ahí se le da la respuesta. En esto llena blanco, no, ¿verdad? Estamos. Así que usted decide cómo va a ser y confeccionar esa prueba. La prueba objetiva, los ítems presentan una situación estructurada donde quien la responde, quien la contesta, tiene que, ¿verdad?, responder seleccionando alternativas o proporcionando la contestación. Pero esta debe ser corta o breve. El valor obtenido o la puntuación asignada es independiente del juicio valorativo de la persona que corrige o asigna puntuaciones. Y sobre todo, si usted la trabaja en Moodle, pues quien asigna la puntuación realmente es la aplicación, ¿verdad? De acuerdo a lo que usted le informe a la aplicación, que es el peso que le va a dar a la pregunta. Así que las puntuaciones usualmente ¿verdad?, se otorgan basadas en una clave que usted establece con anticipación para facilitar la corrección. Lo bueno de estas pruebas, si están bien construidas, y hago el señalamiento, es que ofrecen confiabilidad. Y basadas en las pruebas, sobre todo en las pruebas de opciones múltiples, se ha desarrollado toda una disciplina de psicometría amplia que es utilizada por las grandes compañías que hacen pruebas. ¿Por qué? Porque las grandes compañías que hacen pruebas tienen que presentar evidencia de la validez de contenido de las pruebas para poderlas comercializar y de la confiabilidad. Quiere decir, y de otras áreas, ¿verdad? Que son bastante densas, como por ejemplo, tienen que presentar información sobre las correlaciones punto-biseriales, sobre las diversos índices, correlaciones eh, entre el total del ejercicio y la prueba. O sea, una diversidad de conceptos psicométricos que deben ser presentados para poder autorizar que esa prueba se utilice para, por ejemplo, en una reválida, ¿verdad? Todas estas pruebas tienen que haber sido validadas de una manera particular y estudiadas científicamente con evidencia psicométrica. Mucha de esta información se las da Moodle y eso lo vamos a estar discutiendo en el próximo webinar. Así que mi invitación desde ahora es que si usted no se ha matriculado, pues para que le dé continuidad a este webinar, se matricule en ese nuevo webinar la semana que viene sobre el análisis estadístico de las pruebas. Pues esa confiabilidad debe ser evidenciada en un examen porque si usted tuviese que defender su examen, defender lo que usted hizo ante un comité institucional, pues tiene la evidencia, ¿verdad? Así que mi recomendación siempre es que pueda tener claro los resultados de un examen y evidenciado con estadísticas pertinentes en cualquier, ¿verdad?, necesidad que usted tenga. Por otro lado, Y la prueba subjetiva. disculpe, Doc, antes de que comience, hay una pregunta en el chat que dice que ¿puede un profesor identificar en la construcción de pruebas si un estudiante se copió? Yo no creo que Moodle lo tenga, pero sí hay aplicaciones que se puede determinar, es correcto, por el patrón de respuesta del estudiante. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque si usted no tiene la evidencia, pues puede estar juzgando al estudiante equivocadamente. Y le voy a dar un ejemplo. En uno de los webinars pasados, un profesor indicó, ¿verdad?, lo voy a decir porque fue producto de una discusión que se dio aquí en el webinar. El profesor indica que él en sus exámenes daba una pregunta que se supone que era una pregunta de una temática que no se había discutido todavía, y él la utilizaba precisamente porque, y esto fue cuando la pandemia, porque si el estudiante respondía a la pregunta era porque el estudiante se había copiado, ¿verdad? Entonces él hacía la inferencia de que el estudiante que contestara esa pregunta se había copiado. Pero hubo planteamientos y cuestionamientos de la audiencia en ese momento de que no es necesariamente es así, porque hay estudiantes que a veces se adelantan a los contenidos de una disciplina o pueden tener
conocimiento previo de esa pregunta y de esa respuesta, y no necesariamente el que se copió, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado sobre cómo yo hago la inferencia, porque la inferencia debe estar validada por información pertinente que aparezca en la plataforma. Hay unas fórmulas en psicometría que se, ¿verdad? Que primero que pueden determinar si el estudiante adivinó y también si el estudiante se copió el patrón de respuesta, pero hay que tener la evidencia. Si usted no tiene la evidencia, pues no puede ¿verdad? Traerlo a colación. Por ejemplo, hace poco yo di un ejercicio, yo en mi curso de evaluación, y esto lo digo un poco fuera de la temática, pero en mi curso de evaluación, una vez surge lo de la inteligencia artificial, yo incorporé, y esto lo voy a estar presentando en otro webinar que tengo sobre el uso de la inteligencia artificial en la evaluación. Yo tengo una serie de webinars que vienen pronto y otro va a ser ese. Pues yo tengo un acuerdo que los estudiantes tienen que firmar sobre el uso ético de la inteligencia artificial en el curso. Y yo cuando empiezo el curso les digo en qué actividades hay solamente dos actividades donde ellos pueden utilizar la inteligencia artificial con un nivel 2, con un nivel 2 que es el nivel, uno de los niveles mínimos y es supervisado por el profesor. Bajo ninguna otra circunstancia el estudiante puede utilizar la inteligencia artificial en las tareas. Y el estudiante firma por eso ¿verdad? Y da su consentimiento de que está de acuerdo con lo impuesto en ese curso con relación a las tareas. Eso lo hago el primer día de clase, el segundo día de clase. Los estudiantes tienen que llenar ¿verdad? Ese código particular del curso. Y eso queda claro y yo lo discuto con los estudiantes. Pues hace poco yo di una tarea y era, el estudiante tiene que contestar una pregunta específicamente sobre los aspectos éticos en la evaluación. Ese era el tema en ese momento. Y eran cuatro preguntas de una película que ellos tienen que ver y que se ve en el salón. La película se ve en el salón. Y entonces los estudiantes contestan, se van y contestan cuatro preguntas sobre aspectos éticos son atendidos en la película. Y un estudiante, cuando yo estoy, ¿verdad? Bajando el documento de él, veo que el estudiante lo hizo en ChatGPT y cuando le dio copy-paste, aparecen los prompts que él le dio a la aplicación para que le contestara la pregunta. Pues yo, viendo que el estudiante utilizó inteligencia artificial, ¿verdad? Y no queriendo perjudicarlo, dándole una F, sino una lección, lo llamo a la oficina, le digo, vean a la oficina para discutir un asunto, ¿verdad? De una de tus tareas. Y entonces le digo al estudiante, mira, entiendo que tú utilizaste inteligencia artificial al contestar estas preguntas abiertas. No, profesor, yo no usé inteligencia artificial y yo le digo, mira aquí el documento cuando yo lo bajo, que aparecen los prompts que tú le estás dando a la aplicación para que te conteste las preguntas. Y el estudiante, pues, ¿verdad? Me dice, sí, es verdad, profesor, lo lamento, la utilicé. Entonces, ¿sabe? Me va a penalizar y yo le dije, no, yo te voy a pedir ahora a ti, y si tú estás dispuesto a contestarme cuatro preguntas diferentes. Yo te voy a hacer cuatro preguntas y tú me las contestas. Y yo, pues, me olvido de esto que ocurrió y, ¿verdad? Te doy la nota a base de las preguntas que tú me vas a contestar. Y cuando le hice las preguntas al estudiante me las contestó perfectamente. Entonces yo le digo, ¿por qué si tú me contestaste estas preguntas que son distintas, no pudiste hacerlo con las otras? Y me dijo, ay, es que yo no tenía prisa y él se arrepintió. Así que le di un poco una lección. Pero el estudiante yo noté que se copió, pero yo simplemente no le voy a dar una F, ¿verdad? Yo dije, bueno, como esto es un curso de evaluación estamos hablando precisamente de aspectos éticos, pues le voy a dar al estudiante una oportunidad y le voy a crear conciencia de que utilizar esta herramienta no es adecuada porque, ¿verdad? Yo tengo otras formas de hacerlo, pero sí, al profesor le digo que sí, que hay programados que se puede determinar si el estudiante se copió, ¿ok? Este, Hay una mano levantada y ajá, ya voy con las preguntas. Entonces voy a habilitar el micrófono para María Rivera. ajá. Ya tiene el micrófono habilitado. Ujú.
María Rivera, si desea hacer alguna pregunta, ya tiene el micrófono habilitado. Hay una pregunta en el chat de Ajá. Giselle Hernández, que tenía la mano levantada. ¿Cómo comparan estas estrategias de construcción de evaluación entre cursos basados en objetivos y cursos basados en competencias? Bueno, básicamente, basados en competencias, depende de lo que ella se refiera, ¿verdad? Pues podría ser más específica, porque basados en competencias yo entiendo que tiene que ver con destreza, desarrollo de destrezas particulares. Pero hay veces que cuando uno evalúa a base de objetivos y competencias, y evalúa los prontuarios o los sílabos, básicamente se refieren a lo mismo, ¿verdad? Este, pero si me define el término competencia para poder, eh, podría ser básicamente lo mismo. El ejercicio muchas veces no está atado a una definición particular, conceptual, ¿verdad? Muchos de estos están atados a conceptos académicos que el estudiante debe saber, procesos que el estudiante debe saber, eh, desarrollo, ¿verdad? Cómo desarrollar algún tipo, pero si es un proceso, por ejemplo, que tiene que ver con destrezas técnicas de manejo de instrumentos o, pues recuerde que hay pruebas de ejecución, ¿verdad? Claro. Buen día, hola. Ajá, sí, buen día. Yo soy Grisel. Yo trabajo en el recinto de ciencias médicas Ajá, ¿verdad? Las agencias que nos regulan acá, ajá, estamos ahora bajo un modelo de competencias lejos de un modelo de objetivos, ok. ¿verdad? Así que eso va desde el prontuario. Y parte de los requisitos es que nosotros evaluemos las competencias de los estudiantes y les demos retroalimentación. Y esa es la capacidad de poder ejecutar, implementar de los estudiantes versus el conocimiento. ¿Me sigue? Sí, La sí. diferencia. Así que tradicionalmente nosotros estamos muy acostumbrados a ver si realmente entendieron o conocen los conceptos que se discuten en el curso, pues acá es un poco más robusto en cuestión de Pero metodología de enseñanza. específicamente, ¿qué disciplina representa usted ahí para? Bueno, yo estoy en la Escuela Graduada de Salud Pública Ajá, y mi programa es el programa de Administración de Servicios de Salud. ok. Y trabaja, pero hay un contenido conceptual que el estudiante debe conocer, ¿verdad? O Claro, sea, pero el requisito es nosotros poder presentar evidencia de que nosotros hemos evaluado las competencias de los estudiantes y eso ha sido, ¿verdad? sí, es, Un, es un complejo. misterio, ¿no? ¿Verdad? De Sí, cómo sí. distinguimos el escoge tradicional, ¿verdad? Claro, claro. Muchas veces se desarrollan pruebas más, ¿verdad? Lo que le llaman pruebas de ejecución, que tienen una amplitud mayor. Por ejemplo, una persona que aprenda a manejar un sistema de información en el área de gerencia, o una persona que aprenda a desarrollar habilidades en el manejo de una instrumentación, ¿verdad? De un equipo. Ah, sí, es un poco distinto, pero a veces cuando uno ve el objetivo, un objetivo redactado, puede estar atendiendo una competencia. O sea, yo a veces no lo puedo desligar, ¿verdad? Ah, Depende del nivel cognitivo del objetivo, por eso es que hablamos, ¿verdad? Que hay una diversidad de niveles cognitivos. Lo más seguro, en el caso de lo que usted me plantea, puedo pensar que están hablando de aplicación, ¿verdad? Lo que se conoce como aplicación del conocimiento, que va más allá de un contenido, de saber de memoria algo, sino de cómo yo en un contexto nuevo puedo aplicar un conocimiento a resolver una situación. Ok, ¿Me sigue? Así que vale. pienso que la prueba objetiva no podría quizás ser el instrumento más adecuado para ese tipo de, de intención. Podríamos comunicarnos más adelante si usted quiere, Sí, le agradezco, le agradezco. y yo proveerle más información. Sí, sí. No, Sí, así que perfecto, muchas gracias. a través le voy a pedir al moderador que si puede,
colocar el correo en el chat julio.rodríguez19@upr.edu para atender la petición de la colega, ¿verdad? De manera más puntual, porque sea lo que se refiere. Sí. Ok. La prueba subjetiva, por otro lado, tiene sus particularidades y es que estos ejercicios pueden variar en las respuestas y están sujetas entonces a una doble subjetividad, la subjetividad del docente y la subjetividad del estudiante que lee la pregunta y la contesta. Y esto implica que si la pregunta no está muy bien diseñada y el estudiante tiene dudas, pues el estudiante va a entender la pregunta desde su perspectiva y esa no necesariamente fue la intención del que hizo la pregunta. Y entonces, pues, cuando la contesta, no abordó lo esencial que quería el docente y va a depender entonces de esa subjetividad, ¿verdad? Así que para evitar esa doble subjetividad, pues se requiere que la pregunta esté bien formulada, que tenga los elementos particulares, qué es lo que el estudiante debe atender en la respuesta. Si posible, el profesor proveerle de antemano al estudiante la rúbrica con la que va a corregir la misma, qué elementos va a estar considerando sin necesidad de contestarla, ¿verdad? Pero qué elementos yo voy a considerar al yo evaluar esa respuesta. Y se le provee la rúbrica al estudiante atendiendo la, ¿verdad? Como les dije, el principio ético de autonomía, al que a los estudiantes tienen todo el derecho de ser informados sobre qué tipo de prueba o qué tipo de evaluación van a tener. Así que aquí tenemos, por ejemplo, ejercicios de preguntas abiertas, ensayos, solución de problemas, análisis de situaciones, interpretación de casos, ¿verdad? Entre otras. Y son adecuadas para medir destrezas complejas de pensamiento que no son atendidas por las pruebas objetivas, que es el análisis, la síntesis, la evaluación. El único ejercicio, el único ítem objetivo o tipo de ítem objetivo que puede llegar a análisis si está bien estructurado es las de opciones múltiples. Las demás no necesariamente miden solamente memoria y comprensión y quizás aplicación, pero un ítem bien construido puede llegar a análisis. Así que más allá de eso, no, la síntesis es la capacidad de crear de una persona y evaluación es emisión de juicio, de valor, con evidencia, ¿verdad? Sustentando con argumentos. Así que lógicamente los ítems de opciones múltiples no pueden llegar ahí ni tan siquiera los otros. Así que si uno quiere atender niveles altos de pensamiento, pues debe entonces pensar en combinar ambos tipos de pruebas, objetivas y subjetivas. Las pruebas subjetivas le ofrecen al estudiante la oportunidad de poder contestar con mayor libertad y creatividad, pero es necesario que este docente establezca los criterios o indicadores para su corrección, porque de esta manera minimiza los elementos de subjetividad al corregir las mismas. Y además de establecer los criterios, pues indicarle al estudiante cuál es el énfasis, ¿verdad? Qué es lo que debe abordar, los aspectos fundamentales que debe abordar en su respuesta. Y eso requiere, pues, también diseñar una buena pregunta, ¿verdad? No todo el mundo sabe hacer buenas preguntas. Así que aquí tenemos un resumen de lo que son los tipos de ejercicio en prueba, objetivos y subjetivos, y ya habíamos, ¿verdad? Trabajado sobre esto. ¿Qué tipo de ejercicio se debe usar? Pues depende, número uno, del tipo de aprendizaje que se interese medir. Esto implica los niveles cognitivos. ¿A qué es lo que yo pretendo medir? Debe estar claro y explícito para los estudiantes de la metodología de enseñanza. Hola, Ya se está escuchando nuevamente. ¿se está viendo? Veo qué tipo de ejercicio Sí, ok, debo es que usar. de pronto como que tuve unas pantallas raras. Antes de iniciar esa, puede contestar una pregunta que Sí, dejó Maribel Torres. Ah, ajá. bueno, le dejó un comentario que lo felicita por dialogar con el estudiante y darle una oportunidad al estudiante que usó ChatGPT
Hay que educarlos y darles lecciones. Es mejor que darles F. Claro, Y la pregunta dice, ¿cómo me aseguro de que construí correctamente el ítem? Esa fue la pregunta que dejó María Rivera. bueno, yo diría que a veces yo les voy a dar un ejemplo. Yo hice mi doctorado en estadísticas, ¿verdad? En Estados Unidos. Podríamos decir que hice un postdoctorado en psicometría. Trabajé en Princeton varios años, 3 años, en el Educational Testing Service en psicometría. Lógicamente, soy asesor de College Board y he trabajado mucho la redacción de pruebas, porque soy el que presido el comité ¿verdad? De la revalida de los maestros que se certifican en Puerto Rico. ¿Verdad? Trabajo con la prueba PCEMA. Es un proceso de aprendizaje bien arduo. Básicamente, yo diría que analizando los resultados que nos da, por ejemplo, la plataforma Moodle, que es la que yo voy a estar presentando. Analizando estos resultados es una de las maneras en que uno puede determinar si los ejercicios que uno está desarrollando son adecuados. Pero más allá de eso, por ejemplo, otra manera de hacerlo sería pidiéndole a un docente que tenga más experiencia que les revise las pruebas. Yo tenía un compañero, y voy a dar este ejemplo, un compañero de mi departamento al que yo pertenezco, que ¿verdad? Era profesor del área de psicología educativa, psicólogo, esa era su especialidad, y los estudiantes hablaban a veces en el pasillo diciendo que él era un buen profesor, pero que no sabía hacer exámenes, y que los estudiantes fracasaban en la clase, fracasaban en el examen, porque no entendían la pregunta. Entonces yo un día me acerqué a él y le dije lo que los estudiantes comentaban. Él era un excelente profesor porque yo escuchaba sus clases desde mi oficina y eran unas clases maravillosas, su conocimiento era amplio, pero tenía esa dificultad. Y entonces yo le dije, mira, los estudiantes dicen esto. Entonces él me dijo, ay, Julio, tú me podrías leer los exámenes, evaluarme los exámenes para ver, porque yo creo que pienso que sí, porque mis estudiantes en clase responden, están atentos, y de pronto en los exámenes no salen bien. Y cuando yo le evalué los exámenes, realmente los estudiantes tenían razón. Así que él me dijo, mira, vamos a voy a ir a tus clases, voy a ver tus presentaciones, tú me puedes mandar los documentos, decirme cuál fue el error en estas preguntas nos involucramos en eso al punto de que él hizo una investigación sobre eso, sobre los errores que cometía en la redacción de exámenes. Eso me ocurrió también, y yo colaboré mucho aquí con los de química orgánica en ciencias naturales, porque mi preparación inicial fue en química y matemática, así que tuve mi bachillerato fue en químicas naturales, y yo participé mucho con dos profesoras de ciencias naturales en desarrollo de pruebas en química orgánica, ¿verdad? La química orgánica general, no la de Majors, y desarrollamos a la luz de la información de las pruebas y los exámenes finales, desarrollamos dos investigaciones que fueron publicadas en el Journal of Chemical Education de la American Chemical Society, y una de esas investigaciones ha sido referenciada más de 3.000 veces ¿verdad? En el mundo entero. O sea, que fueron esta información, si tengo, ¿verdad? Un momento al final para presentársela, que se pueden hacer investigación sobre las pruebas. Así que no se sientan mal, porque desarrollar una buena prueba no es fácil. Toma tiempo, requiere unas destrezas particulares, pero básicamente es a la luz de la información que uno obtiene de las estadísticas que nos dan, ¿verdad? La psicometría, que eso es lo que hacen, por ejemplo, las compañías para mejorar las pruebas. Siempre que las compañías dan un examen, digamos, de cualquier disciplina, y sobre todo estos exámenes para el GRE, por ejemplo, el GRE que se usa para Estados Unidos, para ingresar a la universidad en Estados Unidos, esos exámenes tienen preguntas que no van a tener peso en la puntuación del estudiante, que están ahí para ser probadas, sometidas a prueba.
a pruebas estadísticas. ¿Por qué? Porque una vez los resultados de esas preguntas que no van a ser consideradas para la puntuación del estudiante se sacan y se analizan, se ven las estadísticas y se mejoran. Eso es lo que yo hago en College Board, que viendo la información de las preguntas que no van a ser parte del peso de la puntuación del estudiante, las analizamos y las mejoramos. Porque tienen algún ruido, como le llaman, ¿verdad? En la medición, que hace que la pregunta no funcionó. Y vemos cuál fue el error. Así que utilizando la misma estadística que se produce en estas aplicaciones, puede ser una fuente de información valiosa para mejorar la misma. Y otra cosa que les voy a enseñar más adelante es que hay un índice estadístico que se llama el error de medición, el error estándar de medición, que me dice si yo estoy midiendo bien al estudiante, si mi prueba mide bien a ese estudiante. Y más adelante le voy a explicar por qué. O sea que todo esto lleva al análisis de la información para producir mejores exámenes. Y voy a mencionar algunos de ellos más adelante. Estábamos hablando de qué tipo de ejercicio debo utilizar, pues del tipo de aprendizaje que se interesa medir, de la metodología de enseñanza y del contenido curricular. Porque hay contenidos curriculares que atienden el área de memoria. Porque un estudiante de química debe saber identificar, por ejemplo, los elementos, ¿verdad? En términos de los elementos, el nombre y el símbolo. Pues si eso es lo que yo quiero medir, si el estudiante puede identificar el símbolo de un elemento, pues lógicamente va a haber ítems de memoria de ese contenido curricular, ¿verdad? Y probablemente yo pueda decidir si hago un pareo, si hago llena blanco, si hago cierto falso, si hago opciones múltiples, cuál es la mejor manera de yo medir eso. Así que en este sentido, pues esto es importante, ¿verdad? El contenido curricular. Algunas normas para seleccionar el contenido es que la prueba deben estar considerados los contenidos que se quieren medir y que de hecho fueron explícitos y conocidos a priori por los estudiantes para atender el principio ético de autonomía. Las preguntas deben referirse a los aspectos más importantes de ese contenido curricular. El número de ítems debe estar centrado y debe ser proporcional a la importancia de esos contenidos. Se deben conocer previa elaboración de la prueba cuáles son los objetivos alcanzados o las competencias, como dijo la compañera, así como la capacidad ¿verdad? O competencia desarrollada que han de ser evaluadas. Las preguntas deben ser presentadas de modo tal que impliquen una dificultad creciente. Por eso la necesidad de que un profesor le debe adscribir el nivel de dificultad previo a presentar la prueba a los estudiantes, porque se suelen colocar al inicio las más sencillas y luego incrementar en dificultad hasta el máximo y luego entonces bajar, ¿verdad? O sea que se empieza con lo fácil, se llega a lo difícil y se vuelve y se baja la dificultad, porque si usted le presenta una pregunta al estudiante y esa pregunta es la más difícil, pues lógicamente eso puede crear una situación de ansiedad y perjudicar la ejecución del estudiante en la prueba. ¿Verdad? Y inadvertidamente esto puede ocurrir. Y sobre todo cuando, por ejemplo, usted tiene una diversidad de niveles de dificultad y la prueba usted la aleatoriza para que las preguntas salgan al azar y da la casualidad que la primera pregunta que sale es la más difícil, pues lógicamente usted está llevando al estudiante a un nivel de ansiedad que puede limitar su capacidad ¿verdad? Contestar bien adecuadamente a las demás preguntas. Eh, Conviene que las pruebas, especialmente las departamentales, sean sometidas a la opinión de expertos. Esto es compartir el examen con otros colegas para, o expertos en psicometría, como por ejemplo hacían los de química orgánica conmigo cuando desarrollaban sus pruebas. Los ítems deben ceñirse a las competencias y contenidos relacionados con el curso, deben ser independientes entre sí y exhaustivos en cuanto a la información necesaria para su resolución. Quiere decir que un ítem no debe estar atado a otro. Un ítem no puede ser condición para la resolución de otro ítem. Esto, ¿verdad? No es una buena práctica. No se deben incluir nombres ficticios o distractores poco creíbles y deben plantearse ítems o ítems de diversos grados de dificultad. Para eso usted tiene que, de manera inicial, conocer un poco ese nivel de dificultad, ¿verdad? Y colocarlo en su planilla. En algunos tipos de pruebas objetivas está lo que se llama respuesta alterno binaria, que es cierto o falso. Estos son nombres que utiliza la industria
que hace pruebas, ¿verdad? Distintos tipos de ítem, le llaman el terno binario a lo cierto o falso, ejercicio de correspondencia a los pareos, respuesta breve como menciones, llena blanco, ejercicio de selección y opciones múltiples, que también se le llama escoge, y ejercicios de ordenamiento, orden de sucesos, órdenes cronológicos, entre otros. Muchos de estos tipos de ejercicios se pueden diseñar utilizando la plataforma de Moodle. Vamos a irnos a opciones múltiples. Específicamente, algunas consideraciones generales es que es el tipo de ítem donde el examinando selecciona una respuesta correcta dentro de un conjunto de opciones provistas. Estamos hablando un poco aquí de escoger la contestación correcta, ¿sabes? Porque hay una alternativa que es escoger la mejor contestación, donde una o más pueden ser correctas. Y entonces muchas veces se convierte en una pregunta de opinión, porque puede haber tres que sean buenas, pero hay una que es la mejor. Y entonces, pues, eso le presenta muchas veces dificultad al estudiante. Yo, en mis clases, promociono más el tipo de ejercicio de opción correcta, no mejor contestación. Así que tiene dos componentes. Ese enunciado premisa, que es el estímulo principal, que debe estar bien claro y, ¿verdad? Completo, y que usualmente se puede utilizar o una pregunta o un enunciado incompleto. Y entonces están las opciones y alternativas que incluyen una que es la respuesta correcta y varias que son incorrectas, que se le llaman distractores. Aunque sean incorrectos, deben ser plausibles, deben estar relacionados con el contenido, ¿verdad? Eso es importante. Las ventajas de este tipo de ejercicio son varias, que se pueden calificar con rapidez y objetividad, que pueden calificarse mecánica o manualmente, que reducen la probabilidad de adivinar si están bien construidos y que facilita la recolección de datos para realizar muchos análisis psicométricos. Y eso es una de las virtudes que tienen este tipo de ejercicio. Se requiere bastante, en desventaja, se requiere bastante tiempo para la realización de este tipo de ejercicio. Miren, no es fácil hacer este tipo de ejercicio y se lo dice una persona que lleva años en esta industria, ¿verdad? Colaborando con el College Board, ¿verdad? Presidiendo el comité de revalida de los maestros de Puerto Rico. No es fácil. Muchos docentes que se contratan para hacer ejercicios de pruebas, muchas veces no hacen buenos ejercicios. Dominan el contenido, pero no saben redactar un ejercicio. Eso es bien común, ¿verdad? Y para eso el College Board les da unos talleres a los redactores previo a contratarlos, porque se hace difícil. Y aún después de los talleres, a veces cuando presenta los ejercicios, uno tiene que ya conoce, ¿verdad? Ayudar a mejorar el ejercicio. Y sobre todo, es difícil y es prácticamente imposible para este tipo de ejercicios redactar ejercicios de niveles como síntesis y evaluación. La premisa o enunciado debe ser clara o breve y breve. Debe ser redactada en lenguaje comprensible para el que responde. Se debe referir a un solo contenido. Debe ser expresada de preferencia en modo positivo. Se puede redactar en modo negativo, pero vamos a ver qué se hace cuando es negativo. Y cuando impliquen información textual, tiene que dar las referencias, se debe acompañar las referencias. Sobre todo si, ¿verdad? Si son preguntas que van a ser incorporadas en algún examen fuera de la institución, se debe proveer la referencia y muchas veces, digamos, si en College Board se utilizan algunas referencias, pues se busca antes de darle paso a la pregunta, se busca a ver si se hace búsqueda a ver si eso está correcto, ¿verdad? Si ese texto está correcto. Algunos diversos tipos de ejercicios, miren, este es el de mejor respuesta. Este sería, ¿cuál es ¿verdad? La mejor respuesta? ¿Cuál de las siguientes expresiones ilustra mejor la relación entre presión y volumen en un gas ideal? Pues aquí tenemos, lo primero que tenemos aquí es que cada una de esas opciones, la A, B, la C y la D, empiezan y diciendo lo mismo. La presión y el volumen varían en forma inversamente proporcional. Lo que es diferente es la última parte de la oración, ¿verdad? Y básicamente, cuando usted las lee, perdón, cuando usted las lee, la respuesta correcta aquí es la C, ¿verdad? Y entonces usted dice, bueno, pero es que
La D puede ser, ¿verdad? Pero la más completa es la C porque incluye la temperatura y la cantidad de sustancia, eh, ¿verdad? Y entonces es la que se considera como la correcta de acuerdo a la ley de los gases ideales, de la ley ¿verdad? La de Boyle, que es la que está presentando aquí. Pero la D puede ser una opción también, ¿ok? Así que puede tener dos respuestas, pero la más correcta, la mejor, es la C, ¿ok? Un poco confusa, pero vamos a ver esto. Esto es típico en naturales. Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos, y déjenme decirlo, decirle, esto es fiel y exacto a como estaba en el examen. Te dan unas imágenes que a veces ni se ven, y entonces te preguntan, utiliza la imagen anterior para contestar el siguiente ejercicio, y la pregunta tiene, ¿verdad? Una premisa que dice una molécula de acetona puede formar enlaces de hidrógeno con, y entonces te dan tres alternativas, este, y entonces, este, la número uno es moléculas de agua, moléculas de acetamida y otras moléculas de acetona. Y entonces ahí un poco, eh, pues uno dice, wow, eh, ¿cuál es, verdad? El estudiante tiene que conocer bien sobre química orgánica, sobre lo que, ¿verdad? Cuál puede formar enlaces de hidrógeno, y lógicamente empiezan a combinar ahí uno solamente, dos solamente, porque la respuesta tiene que ver con lo que dice aquí, ¿verdad? Si son con moléculas de agua, con moléculas de acetamida, etcétera. Entonces tienen que empezar a combinar para llegar a la conclusión de que la respuesta correcta aquí es la D, ¿verdad? La una y D, que son pues, la región, ¿verdad? O sea, que un poco lo complica, ¿verdad? Y entonces, en este caso, eh, la, te dan una molécula, ¿verdad? Que en este caso es vitamina B2 y te empiezan a hacer preguntas y te las dividieron en regiones, ¿verdad? Una, dos y tres. Y entonces, pues, te empieza a preguntar cuál es ¿verdad? Con respecto a esta estructura, cada una de las regiones te empiezan a decir, bueno, las regiones 1, 2 y 3 son todas hidrofílicas, las regiones 1 y 2 son... Y empiezan a combinar, ¿verdad? Y en este caso, la respuesta correcta es esta, ¿verdad? Una y 3 son hidrofílicas y la región 2 es hidrofóbica. Pero el ítem resulta ser un poco complejo porque este tipo de estructura y combinarlas, ¿verdad? El estudiante tiene que tener una amplitud conceptual bien amplia para poder, o sea, una amplitud conceptual para poder contestar la pregunta. Así que yo no la sugiero mucho, ¿verdad? Vamos a ver entonces, porque esa combinación hace muy difícil el ítem. El ítem debe ser bastante claro y preciso y conciso y sencillo. Vamos a ver entonces algunas reglas para redactar. Cada ítem de selección múltiple debe consistir de una sola idea o un solo tema. En este caso, esta pregunta que estuvo en un examen de historia mezcla año y causa. Dice, ¿en qué año ocurrió el grito de Glares y cuál fue una de las causas que contribuyeron al fracaso de este movimiento libertador en Puerto Rico? Pues lógicamente, como los años son diferentes, si un estudiante se acuerda del año, que es probable que se acuerde más del año que de la causa, pues va a tener el ítem bien, porque va a contestar B y pues se enmascara si conocía la causa, porque recordó el año. El año no se repite, pues es la B, ¿verdad? Porque lo identificó por el año, pero no por la causa. Más sin embargo, la premisa tiene dos temas, año y causa, y yo no sé si el estudiante sabía la causa, así que lo ideal aquí es, si usted quiere poder distinguir entre el año y la causa, separar la causa, ¿verdad? Como otra pregunta. Hacer una pregunta para el año y una para la causa. Esa es una sugerencia. Porque el problema aquí que tenemos es ese, que al tener dos temas, pues uno no sabe si el estudiante los domina los dos. Otra regla, la premisa de una pregunta no debe depender de la premisa en otra pregunta. Cada ítem debe ser independiente. En este caso, la pregunta que se venía después era esta. Los responsables de esta acción fueron como no está contextualizada,
en el grito velar el estudiante se puede cuestionar a qué se refiere con la acción, a qué acción se refiere, ¿verdad? Así que debe volverse a repetir el tema, que es el grito velar. O vamos a pensar que usted en, te va a dar el examen en línea utilizando Moodle y aleatoriza las preguntas, que las preguntas salgan aleatoriamente. Y esta pregunta sale primero. Pues lógicamente, como no está contextualizada, los estudiantes no pueden responderla porque no tiene un contexto, que es el grito velare. Así que usted tiene que volver a repetir lo mismo porque ninguna pregunta debe estar atada a otra. Porque esta pregunta, si sale primero, el estudiante no va a saber qué es. Y si el estudiante no puede regresar a contestarla, la va a tener mal, ¿verdad? Porque no sabe qué es lo que está contestando. Son consideraciones que hay que tener, sobre todo cuando trabajamos en plataforma. Redactar la premisa en forma positiva de ser posible. Si la va a redactar en negativa, debe destacar ese no. En este caso, estamos hablando de las escalas, ¿verdad? De razón, la escala nominal, ordinal, intervalo y razón, escalas de medición, y le pregunta cuál de esas aseveraciones no corresponde a la escala de razón, que lógicamente es la C, ¿verdad? Pues usted debe destacar ese no, si está buscando el que no es. Eh, si la premisa es una pregunta o es un enunciado completo, las alternativas deben comenzar con mayúsculas. Si es continuación de una oración, comienzan con minúsculas, excepto si es un nombre propio. En este caso, usted está tratando de contestar ahí, este, la inteligencia es un atributo que se mide con mayor validez mediante, pues todas empiezan en minúsculas porque es continuación de una oración. En este caso, la respuesta correcta es pruebas estandarizadas. Y fíjese que como era una oración, termina en un punto, como toda oración. Eh, déjenme. La premisa no debe poseer información irrelevante o adicional, sino contener la información que sea necesaria, porque ponemos a los estudiantes a leer mucho y hacemos el ítem bastante, ¿verdad?, complejo en ese sentido. Este, no. Bien, la conquista de México para la corona española motivó a muchos españoles a marchar a la búsqueda de oro, lo cual afectó el desarrollo de otras colonias. El conquistador de México, quien zarpó desde Cuba, fue... Fíjense que hay una información aquí relevante en esta premisa, que hace que el estudiante lea mucho, porque lo que le están preguntando es esto: la conquista de México para la corona española fue realizada por, ¿verdad? Y buscar la respuesta. Así que hay información irrelevante y el estudiante pierde tiempo. Muy común en muchos exámenes. Eh, Debe existir congruencia gramatical entre la premisa y las alternativas. Cuando una partícula exhibe una carga eléctrica en un compuesto, se le conoce como un... El hecho de que aparezca este artículo aquí, un, hace que la persona pueda descartar la C, porque no, ¿verdad? No concuerda gramaticalmente con la palabra molécula. Un con molécula no cuadra. Así que el estudiante descartaría esta. Así que lo que se hace es que se le elimina y se dice cuando una partícula exhibe una carga eléctrica en un compuesto se le conoce como electrón, se le conoce como ion, molécula. Y, ¿verdad? Es más fácil eliminando el un. No le escriban un, una. Evite el uso de palabras claves que puedan indicar la respuesta. En este caso, la palabra clave en esta premisa es que dice, durante la colonización a los españoles se les encomendaba un territorio y bajo la supervisión de la corona establecieron la contestación sería encomiendas y está presentada en la premisa. Eso es bien común en muchos exámenes, que el profesor le da la clave en la premisa y no se percata. No repite información en las alternativas que puede haber en la premisa. Muy típico también de muchos exámenes, repetir la misma información en la premisa. ¿Cuál de las siguientes respuestas define lo que es fotosíntesis? Y todas empiezan un proceso mediante el cual las plantas, ¿verdad? En todas se repite lo mismo. El estudiante pierde tiempo al leer. Esta premisa se puede mejorar si se cambia de esta manera. La fotosíntesis es un proceso mediante el cual las plantas. ¿Ah? Por eso le dije que había sobresimplificado los ejemplos para que pudieran entender las reglas. ¿Ok? Así que esta es una manera mucho más fácil el ítem mide lo mismo y se
estructuró de una manera más sencilla, haciendo que el estudiante pierda más tiempo al leer, porque en esa lectura el estudiante se puede perder, ¿verdad? Y solamente debe existir una respuesta correcta. Este sería un ejemplo en que hay dos respuestas, porque tanto agua como alcohol son dos compuestos, ¿verdad? Así que no se sabe si el estudiante tiene que escoger las dos o una de ellas. En la medida que sea posible, y esto es bien importante, no utilice ninguna de las anteriores o todas las anteriores. Hay posiciones, ¿verdad?, que justifican una u otra, pero hay veces que se abusa de esto. Se abusa de esto y se usa cuando realmente se hace difícil. Si usted tiene un reactivo de 5 opciones, a veces se hace fácil conseguir 4 buenas opciones, pero la quinta se hace difícil. Y entonces le añadimos esto de ninguna de las anteriores o todas las anteriores. Ninguna de las anteriores no se debe usar porque yo puedo tener un ejercicio que diga la capital de Ucrania es, ¿verdad? Y entonces puedo poner como opciones, puedo poner, por ejemplo, San Juan, París, Roma, Londres, y entonces pongo ninguna de las anteriores. Pues el estudiante dice, bueno, ninguna de esas es. Entonces pone ninguna de las anteriores y lo tiene bien, pero no sabe cuál es la capital de Ucrania, porque contestó bien, pero usted no sabe si sabía o no la. Así que ese ninguna de las anteriores a veces no es útil. Por eso, y se ha hecho investigación sobre esto, ¿verdad? Que todas las anteriores sean respuestas, pues también muchas veces los ponemos en duda, ¿verdad? Este, ¿Por qué todas tienen que ser? O sea, si lo va a manejar, manéjelo con cuidado, ¿verdad? Y recuerden que ninguna de las anteriores puede enmascarar si el estudiante sabía o no la respuesta. Y eso, pues, eh, no, ¿verdad? No lo tenemos claro como docente si el estudiante sabía o no. Todas las alternativas deben ser atractivas y corresponden al mismo contexto o situación. En este caso, cuando se pregunta, ¿verdad?, quién fue el líder que logró la concesión de la Carta Autonómica para Puerto Rico a finales del siglo XIX, tenemos dos personajes, la B y la C, que no eran del siglo XIX. Por lo tanto, si el estudiante sabe, va a escoger solamente entre la y la D, porque descartaría estas dos, ya que fueron, ¿verdad?, personajes del siglo XX. Eh, Así que deben ser atractivas. Busque dos personas y estos son ejemplos reales, ¿saben? No son inventados por mí. Debe mantener la uniformidad en la extensión de las alternativas u opciones porque generalmente redactamos la opción correcta más larga y más completa. Y eso le da al estudiante la clave. Evite que información de un ítem le dé la clave al estudiante para contestar otro ejercicio. A veces que el estudiante está leyendo y de pronto un ejercicio le contesta otro. Así que el estudiante va a ir al examen y lo va a contestar. Cu- ¿Ok? Cuando las alternativas indiquen cantidades o fechas, deben colocarse en orden ascendente. Esto ya no es pertinente muchas veces. Ustedes saben por qué, porque muchas veces en los exámenes que nosotros hacemos en Moodle podemos aleatorizar las preguntas y también las respuestas. El orden de las respuestas puede ser aleatorizado. Así que esto no aplicaría. ¿Ok? Un poco tampoco cree una regla cuando el examen, ¿verdad? Que haya una regla de cómo contestar. ABCD. Trate de que sea aleatorio, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos de memoria, comprensión, aplicación y análisis para que vean como que para yo llegar al último tengo que presentar más información en el ítem, en la premisa. En este caso, un ítem de memoria es un ítem que básicamente el estudiante una vez llega a la palabra no lee más, ¿verdad? Porque encontró la relación. En este caso, estamos diciendo la ética describe al ser humano, principalmente en términos de su desarrollo, pues el estudiante una vez ve moral ahí se detiene, ¿verdad? Y contestó. Bueno, el estudiante que sabe también, ¿verdad? Pero la palabra moral es bien llamativa y va a atraer a ese estudiante. Memoria, el estudiante no pensó mucho. Ya para la segunda, que es comprensión, aunque es fácil, el estudiante tiene que detenerse y leer. Por ejemplo, en este caso, una pregunta de comprensión, según el educador brasileño Pablo Freire, la educación bancaria. Bueno, pues ahí el estudiante tiene que entender cuál era el concepto de educación bancaria que presenta Freire en su pedagogía y entonces pues es un tipo de educación integrada, fomenta el aprendizaje cooperativo, contribuye al desarrollo del pensamiento crítico,
contribuye a la liberación del educador. Es una pedagogía de carácter autoritario. Fíjense que se dejó para lo último la respuesta, que es la correcta, la E, para que el estudiante lea. ¿Ok? El estudiante tiene que leer para llegar a la respuesta correcta, es la E, porque las demás están enmarcadas en términos de la visión que tenía Freire de la educación. ¿Ok? Una educación bancaria es aquel docente que es la autoridad y yo soy el que sé y deposito en ti todo el conocimiento, ¿verdad? En términos de aplicación, pues ya se requiere más información porque usted tiene que llegar al estudiante ahí. Una onda que se propague en una cuerda causa que a la misma tarde 0,5 segundos en subir y bajar. ¿Cuántas oscilaciones realizará la cuerda en un segundo? El estudiante aquí tiene que hacer, ¿verdad? Puede hacer un diagrama sobre, ¿verdad? Una onda, cómo se propaga una onda, y hacer, por ejemplo, una operación matemática de que si en 0,5 segundos hace una, pues en un segundo, que sería dos veces, hace dos, ¿verdad? O sea, tiene que aplicar una regla para poder llegar a contestar la pregunta. No sale de la memoria, sino que entiende lo que es el concepto y lo aplica utilizando una regla. En el caso de análisis, pues hay más información todavía para que el estudiante pueda llegar a la respuesta correcta, ¿verdad? Cuando un ácido reacciona con zinc, se produce un gas. Esa es una aseveración. Si deseamos determinar si el tipo de ácido utilizado afecta la cantidad de gas que se produce en la reacción, ¿cuál de las siguientes acciones debemos a llevar a cabo? O sea, que aquí tiene que ver un poco con control de variables. Y entonces, pues, el estudiante empieza a trabajar con una, ¿verdad? Diversidad de variables. Varía la cantidad de zinc en la reacción durante el experimento. Usar un solo tipo de ácido y variar la cantidad del ácido. Usar distintos tipos de ácido y la misma cantidad de ácido. Variar la cantidad y el tipo de ácido. Pues uno dice, caramba, si yo lo que quiero determinar es si es el tipo de ácido, pues debo usar diferentes ácidos. Así que ya sería o la C o la D, pero si uso distintos tipos de ácido, debo tener una variable controlada que es la misma cantidad, ¿verdad? Así que sería la C, porque en la D estoy cambiando dos variables. Y entonces podría haber una interferencia de una en otra. Así que un poco lleva al estudiante a un nivel cognitivo mayor, porque la misma premisa lleva al estudiante a ese nivel cognitivo. Así que un poco lo que estoy diciendo es que para llegar a niveles cognitivos altos, tiene que estructurar el ejercicio de una manera particular para generar ese nivel cognitivo. Algunas consideraciones específicas es que redacte cada ejercicio sobre un nivel de pensamiento, ¿verdad? Y un contenido específico, los ejercicios de forma independiente, evite ejercicios muy específicos, muy generales, evite ejercicios relacionados con opiniones y evite ejercicios capciosos que son con la intención de, ¿verdad? De un poco de coger al estudiante, ¿verdad? Ese tipo de ejercicio no debe utilizarse. Use el formato que mejor se adapte a lo que quiere medir. Acomode los ejercicios en forma vertical, se supone que todos estén hacia abajo, A, B, C, D, E. Acomode el ejercicio que aparece en la misma página con todas las opciones ahí. No, si es un examen ¿verdad? Que usted lo da en papel, pues todas las opciones deben estar en una sola página. Y se debe indicar ¿verdad? El valor de cada ejercicio. Asegúrese que esa premisa está bien clara, está la idea central en ella, no incluya más información de la necesaria y redacte con sencillez y corrección. No utilice palabras nuevas ¿verdad? Que causan preocupación por los estudiantes porque no conocen. Y entonces, pues, si en esa premisa hay palabras, vocabulario no dado en clase, pues puede ser que eso sea un elemento de distracción para el estudiante y que pueda tener algún efecto adverso en la puntuación. Usa la cantidad apropiada, se sugiere hasta 5 en opciones múltiples, no más de eso. Asegúrese de que tenga solo una respuesta correcta. Varíe la posición de la clave, acomode las opciones en orden numérico lógico, mantenga las opciones homogéneas en contenido y extensión aproximadamente igual. Escriba las opciones en forma positiva, evita los negativos, si los usa los destaca, evita usar ninguna de las anteriores o todas las anteriores, redacte distractores plausibles. Para eso utiliza los errores típicos de los estudiantes y evite usar términos como nunca, siempre, único.
Yo no voy a trabajar mucho lo de correspondencia, pero básicamente estos son, ¿verdad? Correspondencia es pareo. Consta de dos columnas. La columna de la izquierda tiene las premisas la más amplia, más completa, y la premisa y las de la derecha van a estar las respuestas. Se supone que se coloca en la más ancha, la más extensa a la izquierda porque leemos de izquierda a derecha. Y este tipo de ejercicio se usa para temas relacionados. No se pueden usar diversidad de temas. Por ejemplo, palabras y definiciones, símbolos y nombres, fechas y eventos, personas y obras, capitales, países y capitales, ¿verdad? Tiene que ser un tema común, no se puede mezclar temas en un pareo. Recuerden que la extensión es entre 8 y 15. La ventaja es que puede ser corregido de manera rápida y objetiva, su preparación es más sencilla y que los de selección múltiple y permite medir gran variedad de conocimientos sobre asociaciones. Recuerden que esto también en Moodle me da las estadísticas, pero al tener pocos ítems, si usted tiene 8, probablemente las estadísticas sean un poco débiles, no son muy robustas. Si es de 15, quizás mejora un poco las estadísticas. Así que la, la- los aspectos psicométricos varían en términos de la cantidad de ejercicios en el, ¿verdad? Que se presenta y entonces con pocos ejercicios las estadísticas no son muy buenas, no va a tener buenas estadísticas en el examen. Desventajas de correspondencia que cuando hay material insuficiente, pues no son muy efectivos. Y muchas veces si usted tiene la misma cantidad de premisas y respuestas, pues lo puede hacer más fácil, ¿verdad? Así que debe aumentar el número de respuestas para aumentar un poco la probabilidad de adivinar. Muchas veces si el estudiante falla en uno, pues tiene ese efecto dominó que falla en los demás, ¿verdad? Así que por eso son desventajas y esas desventajas se reflejan muchas veces en en los cálculos psicométricos que hace Moodle. Este sería un ejemplo, ¿verdad? De que la columna de la izquierda es la que más extensa porque están las premisas y la de la derecha estarían las respuestas más cortas. Esa es más o menos la estructura. Yo no voy a trabajar esto de respuesta breve porque quiero, ¿verdad? Hablar un poco de estas puntuaciones, pero de esto es lo que yo le hablaba. La puntuación en una prueba, psicométricamente, tiene dos elementos. La puntuación en una prueba es lo que usted observa del estudiante. Este es el puntaje que yo observo cuando corrijo el examen o cuando Moodle me da la puntuación. Pero esa puntuación, esta es la ecuación psicométrica básica ¿verdad? Del mundo de la psicometría, esta tiene dos elementos, el valor real, que uno nunca lo va a saber, y el valor, y un componente de error. Esto es lo que el estudiante realmente sabe. Y esto, lógicamente, este componente de error puede aumentar o disminuir ese valor observado. Si un estudiante, por ejemplo, ese error, ese componente de error puede provenir del examen, pero puede provenir de otras fuentes, de las personales, externas e internas. Un estudiante ansioso que sepa, pero se pone ansioso en el examen, esto le puede perjudicar y le resta, ¿verdad? El valor observado. El estudiante realmente sabía, pero sus nervios lo traicionaron o tuvo una situación particular, enfermedad, no sé, muerte de un familiar o lo que fuera. Y entonces, pues le afectó su valor observado, no refleja el valor real porque minimizó, ¿verdad? Esto le quitó. Si el estudiante tuvo ayuda, pues esto le va a aumentar. Quiere decir que el valor observado es mayor que su valor real, porque el estudiante tuvo ayuda en el examen, tenía la clave, y eso es difícil saberlo, ¿verdad? Como dijo uno de los colegas ahorita, hay modelos que lo determinan, pero esos modelos nosotros no los tenemos incorporados en nuestras plataformas porque son bien complejos desde el punto de vista psicométrico, probablemente incorporarlos en esta plataforma. No, ¿verdad? Los utilizan las compañías que tienen mucho volumen de pruebas, como Educational Testing Service o el American College Testing, que tienen o el Educational Testing Service, que tienen, pues, todos estos recursos económicos y tienen esos modelos incorporados. Pues básicamente nosotros no lo sabemos, así que ese valor quede enmascarado, pero vamos a ver que
Moodle sí me da me da ese error, me calcula el error. Y eso es bien importante para un docente porque puede tomar determinaciones particulares con relación a ese error. Eso lo voy a enseñar más adelante en la próxima semana. Así que eso es bien importante porque nosotros realmente no sabemos el valor real. Esto queda, ¿verdad? Incógnito ahí. Solamente vemos el observado. Y vemos que ese valor observado puede ser mediado por errores. Así que nosotros podemos hacer unos análisis y yo voy a empezar aquí un poco hablándole de cómo uno calcula, porque usted lo puede hacer. Si usted no tuviera una plataforma para determinar el índice de dificultad, usted lo puede calcular. Utilizando, por ejemplo, Excel. Eso se puede calcular. Básicamente, el índice de dificultad de un ítem es la proporción de personas que lo responden correctamente del total. ¿Cuántas personas lo sacaron bien del total? Así que usted divide el número de personas que contestó correctamente el ítem entre el total de personas que lo contestaron. Y eso me da el índice de dificultad, ¿verdad? Que es un decimal, una proporción, o puede ser también un porcentaje si lo multiplico por 100, que es qué por ciento lo tuvo bien. Y esta sería ¿verdad? La manera de hacerlo. Vamos a suponer que ¿verdad? Lo sacaron bien 15 de 80, pues el 19%. Así que ese ítem fue difícil, porque solamente un 19% de 80 lo puedo sacar bien. Y entonces, pues, el ítem es sumamente difícil. De hecho, bien difícil, muy difícil. En este caso, eh, se identifican estos cuatro niveles, que fue lo que yo le dije. Si es mayor de .90, y sí que el 90% más lo obtuvo bien, es muy fácil. Si está entre .89 o .61, pues es fácil. Si está entre .40 y .60, el ítem es de mediana dificultad y menor o igual a .39, ¿verdad? O menor de .40, el ítem es difícil. Estos son consideraciones psicométricas para poder categorizar en esas cuatro niveles. Pues usted lo puede calcular, ¿verdad? Se puede calcular si usted maneja bien en una hoja de Excel y tiene sus estudiantes, de acuerdo a si lo contestaron bien o no lo contestaron bien, puede calcular el índice de dificultad de cada ejercicio y empezar un análisis básico de lo mismo. Esto es lo que utiliza College Board, que College Board utiliza lo que se llama la escala delta, ¿verdad? La escala delta es que se le escribe un valor de 6 como el ítem más fácil. Un delta de 6 es que el ítem lo puede contestar un 95% de los sujetos más. Y una delta de 19 es que solamente lo podría contestar un 5% nada más de los sujetos, ¿verdad? El examen debe estar aquí entre mediana dificultad, pero tirando a fácil, o sea que el examen debe estar entre 12 y 13. Un examen calibrado debe estar entre 12 y 13, y eso lo tiene que evidenciar la agencia que hace el examen como que está entre 12 y 13. Lo más que puede llegar es a 12.48, ¿verdad? Tirando, o sea, no puede irse a 13, porque ya en 13 quiere decir que la mitad de las personas no tendrían bien el ejercicio. Así que si un examen globalmente tiene un índice de dificultad de 13, pues estaría indicando que el 50% de los sujetos no pasarían el examen, ¿verdad? Y entonces, pues por eso es que debe ser 60 o más. Así que, ¿verdad? Para cumplir con los requerimientos psicométricos de la industria de prueba. El examen estaría siendo demasiado difícil y entonces podría tener algún tipo de problema la agencia que está haciendo el examen. Así que esto está regulado. Las puntuaciones en pruebas, sobre todo de revalida, está regulado recuerden que eso lo regula el Departamento de Estado. Así que las agencias que hacen pruebas tienen que asegurarse de que sus exámenes estén psicométricamente balanceados. Y en una sala de clases, pues debería también haber cierto nivel de rigurosidad de que usted pueda tener la evidencia cuando usted da un examen de cuáles son las características psicométricas básicas de su prueba. Con eso yo termino el webinar. Si hay alguna pregunta ¿verdad? Si no hay alguna pregunta, pues nada, despedirme de la audiencia y
agradecerle su participación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Sí, hay una pregunta Ujú, de Sulibel Mendoza que ujú. dice, ¿existe alguna fórmula ideal que indique el porcentaje de preguntas de cada nivel de complejidad que debe tener un examen? Por ejemplo, Bueno, 40% de comprensión y 20% de análisis, etcétera. yo diría, buena pregunta. Eso depende, ¿verdad? Por eso digo, eso depende del contenido curricular. Yo, si es una prueba objetiva, lógicamente la mayor parte de ellas debe estar centrada, porque lo más que puedo llegar es análisis. O sea, lo más que yo puedo llegar es análisis. Y por lo general, las preguntas de análisis tienden a ser las más difíciles, las que más tiempo le van a tomar a los estudiantes. Así que uno tiene que hacer un balance. Si estuviéramos hablando un poco de, ¿verdad? De si voy a manejar esto psicométricamente, yo diría que el porciento mayor debe estar en aplicación y comprensión, y mínimamente en memoria y análisis. O sea que yo diría que como un 60% de mis preguntas deberían estar en los dominios de comprensión y aplicación, y el restante, pues quizás un 30% en análisis y un 10% en memoria. Eso depende del docente, pero también depende del contenido curricular. Ese ejercicio básicamente lo hago para poder asegurarme de que, y yo le calculo el nivel de dificultad total de un examen y se los presento a los estudiantes, ¿verdad? Y casi siempre, pues mis exámenes cumplen psicométricamente el concepto de que sean media dificultad tirando a fácil. Y yo se los presento a los estudiantes cuando le doy el examen, o sea, y lo discuto con ellos, ¿verdad? Para que ellos sepan que que está la intención ¿verdad? De ser honesto y justo con ellos. No, nunca mis exámenes se han ido a la parte difícil. Este, así que yo pienso que la mayoría del por ciento debe estar en los dos medios, que sería comprensión y aplicación, eh, ¿verdad? Que todavía se quedan en niveles bajos de pensamiento, pero ¿verdad? Análisis debería tener, pues, digamos, un 60, pues el otro 40 yo lo dividiría a 30 para el área de análisis y 10 para memoria. Pero eso depende del docente. Es un buen ejercicio que ustedes deben hacer, y con esto ustedes pueden hacer investigación, ¿saben? Investigación valiosa. Eh, Déjenme ver si yo tengo aquí, no sé si tengamos tiempo, pero tenemos tiempo. O, Sí, eh, tenemos unos minutos para contestar, sí, no hay problema. déjenme ver si yo tengo aquí este, algún, algún artículo, porque yo les hablé a ustedes de que, eh, ok, déjenme enseñarles, voy a volver a compartir pantalla. Este, miren, ven la pantalla, ven ahí el artículo, se ve el artículo. Sí, sí, se está viendo. Este fue un artículo de una investigación que hicimos para el Chemical Education Research, y que fue publicado hace par de años, sobre el avalúo el conocimiento que tienen los estudiantes sobre estructuras de resonancia. ¿Verdad? Lo dirigió la doctora Rosa Betancourt del Departamento de Química, y yo colaboré con ella en la parte estadística de análisis de esta información, y fue básicamente utilizando las pruebas de química de exámenes finales de química general, de química orgánica general, eh, y viendo cuáles eran los errores conceptuales también que cometían los estudiantes a la luz de la información que se da en las pruebas, ¿verdad? Así que se analizaron los índices de dificultad y discriminación de los ítems para ver cuáles eran las áreas ¿verdad? Que les daba más dificultad a los estudiantes en términos
la enseñanza de ese concepto de resonancia en química para poder atender de acuerdo a la información estadística que se recopilara. Y se utilizó un análisis de regresión múltiple y a la luz de estos hallazgos, ellos hicieron cambios a su, ¿verdad?, diseño curricular en el curso para ver cuáles eran las áreas que más énfasis tienen que darle a la luz de la información recopilada de los ejercicios. O sea, y fue publicado en un journal de prestigio, ¿verdad? Del American Chemical Society. Así que un poco lo que les estoy diciendo es que la, el área de psicometría puede ser un área fértil para investigación de su práctica didáctica. eh, y nada, cualquier, eh, no sé, ayuda que yo les pueda dar, pues usted me contacta. Y yo a mí me gusta, ¿verdad?, colaborar con colegas, sobre todo si están haciendo intencionalmente investigación para mejorar su práctica educativa y didáctica. Si no hay más preguntas, pues muchas gracias por el tiempo y a su orden siempre. Perdón, hay dos y Ajá. quisiera ya con eso cerrar. Dice, ¿cómo, cómo se recomienda determinar el tiempo por ítem en una prueba? ¿Se Pues, basa en el tipo, dice, se basa en el tipo de pregunta cerrada, abierta sí, o en el nivel de dificultad? yo pienso que en el nivel de dificultad, una pregunta de memoria, el estudiante tarda segundos en contestar, quizás menos de 10 segundos, 15 segundos. Una pregunta, la teoría dice que una pregunta en promedio difícil se tarda en 45 segundos. Una pregunta difícil, pero hay preguntas que el estudiante puede tomarle más, porque si la pregunta implica un procedimiento, ¿verdad?, de solución de un problema, y lo que debe hacer el docente y una práctica que se recomienda es que el docente deje la prueba a un lado, la deje descansar un rato y él mismo la conteste ¿verdad?, contabilice cuánto le toma cada ejercicio. Es una buena práctica y que el estudiante le tomara tiempo y medio adicional. Eso lo dice la teoría, tiempo y medio. Así que si a mí me tomó 30 minutos, al estudiante en promedio le debe tomar 45 minutos. ¿Verdad? Pero el docente fue el que hizo el examen también, así que tiene la respuesta correcta. Por lo tanto, ahora si es un examen que tiene que hacer ¿verdad?, un procedimiento, pues haga el procedimiento también y contabilice. ¿Cuántos están dispuestos a hacer eso? Pues yo no sé, pero deberían hacerlo porque el estudiante le va a tomar tiempo y medio adicional al que le toma un docente en promedio. Recuerden que no todos los estudiantes contestan un ítem la- yo he hecho ese ejercicio en mi curso. Me contabilizo y básicamente, ¿verdad? No necesariamente va a ser igual. Pero incluso uno sabe cuánto tiempo le puede tomar a un estudiante porque a veces le dice cuánto tiempo estuvo el estudiante haciendo el examen globalmente, ¿verdad? Eh, no sé, esa es mi sugerencia, que usted lo conteste y Y, trate de hacer todo el procedimiento. y una última dice, entonces, no es hasta que administremos la prueba que podemos calcular el nivel de dificultad con precisión. Es correcto, no hay manera de hacerlo. Tiene que, ¿verdad?, darse la prueba y entonces el programado le dice el índice de dificultad y discriminación del ejercicio. Eso lo vamos a estar viendo en la próxima sesión. Sí. O cuando se corrige, uno lo puede calcular.